viajeros, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal de YouTube. Hoy vamos a estar hablando de esos libros que leí durante el mes de febrero. Fueron 6 lecturas en total. Recuerden que abajito les estoy dejando un comentario fijado para que sepan cuáles son los libros de los cuales vamos a hablar aquí. Si no quieren ver todo el video completo, porque sé que suelen ser bastante largos, puedan darle como al minuto del libro que les interesa e ir a ver esa reseña. Tuve lecturas bastante variadas, muy interesantes, así que vamos a comenzar. Antes de hablar de todos esos libros, quiero recordarles que me pueden seguir a través de todas mis redes sociales. Los links los encuentran en la descripción de este video. También se pueden suscribir a este canal de YouTube. Subimos videos todos los domingos, así que bueno, háganlo, suscríbanse. Ya por videos como el Reading Blog o si me siguen por mis redes sociales están un poquito más enterados de las lecturas que tuve. Y vamos a comenzar con esta, que es Viaje al Centro de la Tierra de Julio Verne, un libro del cual ya tienen video en el canal, 1 hora hablando de él con spoilers y todo que nos pareció, porque fue la lectura de febrero del Club de Lectura de Viajando Entre Letras. Este libro se los presenté por primera vez aquí en el canal de YouTube en el video de 30 libros que quiero leer, pero también en otro que se llamaba como 10 libros que quiero leer pero me intimidan. Creo que será el título, se los voy a estar dejando por acá o en la descripción. Y en ese video pues les comentaba que este libro me intimida no por el largo, o sea, son como 300 páginas, sino porque es Julio Verne, ¿saben? Como que la fama que lo precede es bastante amplia. Las personas que les suele gustar este género disfrutan muchísimo de Julio Verne, entonces yo dije, va a ser complicado, no sé, siento que está como muy científica la cosa. Sin embargo, debo decir que me gustó más de lo que esperaba. Tenemos a 3 personajes principales, a Axel, al profesor Lidenbrock y a Hans. Entonces estos 3 personajes se van a ir a lo largo de toda Islandia, van a atravesar un montón de lugares para poder llegar al centro de la Tierra. Partimos la historia solamente con el profesor Lidenbrock y con Axel, siendo el que narra la historia y como no muy convencido de este viaje, como que dice no, nos vamos a morir, nos va a dar algo, pero igual como que siempre está ahí para su tío, ¿no? Y eso es algo que me pareció como muy tierno, porque ante todo como que prevalecía esa relación de sobrino y tío, incluso cuando no era como lo más cursi y sentida de la vida, pero hubo acciones como que te demostraban lo importante que era el uno para el otro, y eso me gustó mucho. Siento que los 3 personajes estaban muy bien caracterizados, que era necesario como que cada uno tuviese esas personalidades. Por ejemplo, Axel era un chico que se asustaba por todo, que no estaba muy convencido con lo que estaba haciendo, pero aún así como que era súper inteligente y tenía curiosidad, entonces aún con miedo pues se emprendió este viaje tan difícil. Por otro lado tenemos al profe Lidenbrock, al profesor, perdón, que es como súper serio, es súper, ¿cómo se dice esto? Como terco, como que dice, vamos a llegar al centro de la Tierra, nos estamos quedando sin agua, no interesa, vamos a llegar. Entonces es súper interesante todo esto, porque realmente como que tenían ahí una dualidad muy interesante que era necesaria también, porque el miedo en ocasiones nos ayuda como a pensar con más claridad y no a irnos desbocados pues al abismo, ¿saben? Y Hans era como este balance entre los dos. La verdad no le importaba mucho nada, o sea, como que bueno, desde que me paguen, porque era como el guía que conocía ahí esa montaña que no me acuerdo cómo se llama. Entonces sí, es un personaje como que era bastante oportuno, llegaba en el momento en que necesitaba, pero la verdad es que no opinaba mucho. Entonces fue como una caracterización bastante interesante. Por otro lado, tengo que decir que yo pensaba que esta historia iba a ser como fantasía, o sea, como que todo estaba siendo súper mágico, iban a aparecer cosas como súper, no sé, sacadas como de la imaginación, pero la verdad es que es un libro que tiene explicaciones científicas para todo. Entonces eso es muy interesante porque tú dices, nadie llegaba al centro de la Tierra todavía, pero puede pasar, o sea, como que las explicaciones de las rocas, las explicaciones como de muchísimas cosas que veían a lo largo como del viaje, podían ser explicadas de manera científica, y eso me pareció muy interesante. De hecho, en la discusión que tuvimos, como que chicas que estudian ingeniería química, que Sofía Maranta, ella es bióloga, entonces como que decían, es muy preciso como todo lo que hace y todo lo que describe, refiriéndonos como a la ciencia. Y pues Julio Verne no era científico, él era escritor. Entonces me parece súper interesante todo eso, porque como que dices, puede ser real, o sea, te logras meter muchísimo más porque todo te lo están explicando. Por eso es que digo que la verdad es admirable
lo visionario que fue Verne respecto a este libro, a imaginarse cosas que en esa época eran una absoluta locura y que aún haya científicos que crean que todo lo que él escribe es verdad. No sé, esa como conexión de la literatura con la ciencia me pareció súper interesante de ver en este libro. Hay escenas épicas, hay por ahí una pelea de bestias espectacular. Escenas súper bonitas. Esta edición tiene como ilustraciones, entonces eso me ayudó muchísimo más. En fin, además me gustó que de la discusión final salieron también temas como el cuidado del medio ambiente, como que hay una parte en la que Axel dice: menos mal que el ser humano no ha llegado a este punto, al centro de la tierra donde estamos nosotros, porque qué peligro, o sea, como qué peligro, porque vienen acá y roban todo, y bueno, lo que hemos hecho con el planeta desde que existimos. Entonces siento que esa idea del cuidado del medio ambiente, el que nos dé para hablar de eso, es decir, hay cosas que tenemos que cambiar en nuestros hábitos para que no se cumpla como ese fin del mundo, donde hay un montón de calentamiento, ya no tenemos árboles, todo lo que está pasando en este momento, esa conciencia ambiental es supremamente importante. Y me alegra mucho que este libro como que haya generado esa conversación. También vimos la película, no es una adaptación de este libro, es más bien como que cogen el libro y emprenden el mismo viaje, y estuvo muy chévere eso, porque como que llegaban a algún punto, decían: ay, esto está en el libro, entonces como lo habíamos acabado de leer, como que era muy chévere verlo de esa manera, y fue súper chévere esa experiencia también. Entonces todo un éxito el club de lectura en febrero, disfruté mucho de la historia y bueno, ahí se las dejo por si lo quieren leer. Y con todo lo que les acabo de contar, a este libro le puse 4 heladitos de 5 heladitos, porque sí hubo puntos como de que toda esta explicación científica se me hizo súper pesada y como que no terminé de entenderla, pero de resto fue una historia fabulosa. El siguiente libro del cual vamos a hablar también tiene ya un video en el canal, porque tuvimos nuestra charla final, y es El prisionero del cielo de Carlos Ruiz Zafón. ¿Qué les puedo decir de este libro? Para mí estuvo demasiado cortico, o sea, vean, aquí está El juego del ángel, ¿lo ven? Súper gordo, o sea, comparado a este, y por acá tenemos La sombra del viento, y vean, esto está súper cortico, necesitaba más. Me gustó, o sea, debo decir que sigue siendo esa maravilla de pluma de Carlos Ruiz Zafón, una historia que está entretejida de manera espectacular. Ya en este libro se conectan personajes de La sombra del viento y del juego del ángel, y conocer el pasado de uno de los personajes que yo más amo de esta historia, que es Fermín, fue algo extremadamente doloroso. O sea, como que en serio las descripciones me hacían dar arcadas, o sea, era súper todo como vivido, que y en su tiempo, y cosas que pasaban, que si ya han leído los otros libros sabrán de qué estoy hablando, y realmente fue súper interesante conocer ese pasado, pero también muy doloroso. Debo decir que además esa amistad que se afianza entre Daniel y entre Fermín es una de las cosas más maravillosas de la historia, o sea, realmente ver cómo están ahí el uno para el otro, y que en realidad sus caminos se habían conectado desde antes. No voy a decir más. También hay más descubrimientos respecto a cosas que dábamos por sentado en los libros anteriores, pero que aquí se nos revelan que no eran como pensábamos. Además, siento que este libro nos muestra un cambio gigante en la personalidad de Daniel. O sea, como que en La sombra del viento era ese niño dulce que está aprendiendo a conocer la vida, pero acá, Dios santo, o sea, como que circunstancias y secretos que se revelan van a hacer que este Daniel dulce que conocíamos quiera venganza, y eso es muy peligroso. Además, encontré como un componente que es transversal a todas las historias, o que Carlos Ruiz Zafón como que siempre critica en sus historias, y es este poder corrupto. Aquí tenemos como a un director de una prisión que es la escoria, o sea, es terrible la manera en la que actúa, es malvado, o sea, toca decir que es una persona mala, y es una persona que llega como a un cargo alto de poder. Entonces es demasiado duro ver todo eso, y que en realidad no es ficción, o sea, pasa y hay personas malas con mucho poder, y siento que Carlos Ruiz Zafón de una manera u otra siempre está criticando eso a lo largo de su historia. Además, les cuento que yo esperaba en este libro recibir respuestas del juego del ángel, porque yo es el momento y sigo dándole vueltas a esa historia, porque está, o sea, es muy confusa, yo todavía no entiendo nada, y si bien sí se nos dan como pistas, y siento que mi perspectiva cambió absolutamente, como que mi otra teoría acerca de David cambió totalmente,
y tengo miedo, o sea, creo que cuando ya descubramos como exactamente todo lo que el autor quiere contarnos, que este rompecabezas se arme, voy a tener que volver a leer El Juego del Ángel para entenderlo otra vez bien, pero sí, ya quiero leer el siguiente, me han dicho que sí soluciona todas las respuestas, está buenísimo, está gordísimo por cierto, entonces bueno, a este libro le puse 5 helados de 5 helados porque no puede ser de otra manera, o sea, Carlos Ruiz Zafón es un genio. El siguiente libro del cual vamos a hablar es El Vizconde que me amó de Julia Quinn. Este libro es la segunda parte de El Duque y yo, de la saga de los Bridgerton, que está como súper famosa por la serie de Netflix, y de hecho por esa serie, porque la vi, es que como que quise continuar con la saga. A mí la verdad es que esto nunca me había pasado, o sea, siempre como que está esa discusión de que es mejor película o libro. Usualmente para mí siempre son mejores los libros, pero en este caso con El Duque y yo disfruté muchísimo de la serie como no disfruté con el libro, entonces por eso decidí continuarlo, y también porque Elena, de las palabras de Elena, no dejaba de repetirme que se iba a poner muy bien, y yo en ocasiones del mes necesito este tipo de historias que me hagan, no sé, que se lean súper rápido, que me hagan reír, que me hagan llorar, que me hagan creer en el amor, y este libro me lo dio. Sí, debo decir que me gustó muchísimo más que el primero, y creo que esto es por los protagonistas que tenemos en esta historia. Son Anthony y Kate. Entonces son dos personajes que en un inicio como que ni fu ni fa. Kate por un lado es como la hermana fea, entonces ella ya es como súper grande, como 22 años, todavía no ha conseguido esposo, entonces oh my god, ¿qué es esto? Y además tiene una hermana que es una belleza, o sea, es una muñequita de porcelana, y Anthony quiere casarse con ella. Anthony, por su parte, tiene como muchos traumas, la verdad, y él dijo como que él nunca se iba a enamorar, entonces necesita una mujer de la cual no se enamore, que puedan vivir felices, no sé qué tal, pero por ese secreto ahí que tiene él y ese trauma que tiene, pues él dice, yo nunca voy a poder amar a una mujer. Debo decir que los dos personajes a su manera me gustaron, o sea, Anthony, yo tenía la imagen del Anthony de la serie y eso lo mejoró mucho más. Hay expresiones súper machistas, hay cosas que yo decía, ay Dios mío, ¿por qué? Pero bueno, volvemos a lo mismo, ¿no? Como la época. Y además si está ambientado en época, pues no puede ser de otra manera. Sin embargo, siento que de pronto en la serie como que hagan este cambio, y la verdad para mí estaría fabuloso porque son escenas que la verdad no son trascendentales. Digamos que en las escenas que sí eran importantes se mantenía una esencia bien, o sea, respetuosa, pero hay otras que son como comentarios que uno dice, buh. Por otro lado, Kate es una chica muy fuerte, pero es una chica con una baja autoestima, como yo les decía, porque pues tiene esta belleza de hermana, ella ni siquiera se ha casado, pretendientes no tiene. Entonces es muy interesante ver esa dualidad, que aun cuando es como que en su interior no se ama lo suficiente, siempre está como dándose su lugar también. Entonces, la manera en la que estos dos personajes chocan es un cliché que ustedes saben que yo amo, y es el de enemies to lovers. Todo esto es súper interesante, o sea, ¿qué les puedo decir? En serio que yo quedé matada. No es pues la historia súper espectacular, pero aún recuerdo escenas que me hicieron reír mucho. Fue un libro que leí como en una noche, el otro día muerta de sueño, pero me lo terminé. Escenas súper divertidas entre ellos dos, de ese paso del odio al amor, es que yo lo disfruto enormemente. Entonces fue un gran acierto como continuar con la saga. No sé si cuando vaya a leer el siguiente, pero pues sí quiero hacerlo. Así que con todo esto le di 4 heladitos de 5 heladitos a el Vizconde, disque el Duque y yo, el Vizconde que me amó de Julia Quinn. El siguiente libro que leí no estaba dentro de mis planes hacerlo, pero gracias a esta dinámica del Book Tour Colombia tuve la oportunidad de leerlo, y estoy hablando del Reino del Revés de Mary Lou. Quería como traerles la portada y todo, pero vean, ya lo envolví y no lo voy a sacar. Acá ya viene como todo lo que le quiero enviar a Laura, que es la siguiente persona que va a tener el libro. Y sí, tengo que enviarlo hoy. Entonces, bueno, acá les muestro esto, pero acá les dejo la portada. La premisa de este libro nos habla de la hermana de Mozart, del famoso Mozart, de este compositor, un artista increíble, pero de la hermana no sabemos absolutamente nada. Entonces, es como ver su historia, que también era igual de talentosa, que tenía un montón de habilidades que fueron como ahogadas por el papel y el rol que se supone que tenía que cumplir en esa época de ser mamá y esposa y absolutamente nada más. Entonces a mí esta premisa me pareció súper interesante. Sin embargo, si se dan cuenta, como por la portada del libro se va más como hacia la fantasía.
Entonces yo pienso que fue una muy buena idea, pero con una ejecución que no me terminó de convencer. En primera instancia, creo que la autora construyó como el personaje de Nanner como con un resentimiento desde siempre, o sea, como que ella tenía, no sé, unos 10 11 años, que obviamente tú ya tienes una capacidad para pensar el mundo de cierta manera, y siempre estaba como resentida con su hermanito, que porque a él sí le pone atención el papá, todo esto, que siento que no es culpa de ella, o sea, es simplemente un reflejo de lo que el papá creó en ellos, ¿no? Porque era un señor como que yo no sé, o sea, los explotaba súper feo, es un personaje despreciable, y ella siempre quería como esa aprobación de su papá, y al ver que se la daba a su hermano o cualquier otra persona, como que siempre vivió como con ese resentimiento, ¿saben? De querer ser la única, y de hecho de eso va la historia, o sea, como que ella no quiere ser olvidada, quiere que realmente como que resalte por su música, pero pues la historia ya nos contó que no pasó, ¿no? Además, como que tenían pensamientos e ideas, o sea, por ejemplo, vemos a un Mozart chiquito, como 5 años, y ya pensando unas cosas así como súper profundas que no me cuadraban, o sea, como que no me cuadraba la personalidad de ellos dos, y además pues es una personalidad que se mantiene a lo largo del libro, o sea, no hay evolución absoluta, mantenemos el perfil de ellos durante toda la historia, por eso es que no logré conectar del todo con la historia, ¿saben? O sea, yo estaba muy emocionada porque Mary Lou es la autora de libros que yo amo, como Legend, como Los Jóvenes Élite, pero este libro se va por otro lado totalmente diferente, experimentó como este género de fantasía que yo siento que en la historia y en la idea principal que ella quería contar como que no era necesario, o sea, yo no me terminé de creer todo ese tema del mundo del revés, que es como algo que está en su imaginación, pero no sabemos si sí, pero está hablando con un man que vive allá, pero no, o sea, como que este modo de fantasía como que me hizo desconectarme de esa idea principal tan bonita que era rescatar del olvido pues a una mujer que fue ahogada por su siglo, ¿no? Entonces, no sé, como que no terminó de convencerme la ejecución. Eso sí, el golpe de realidad es demasiado duro, ver cómo hay tanto talento desperdiciado, porque al final como que no interesa, o sea, no interesa si tú eres la más talentosa, si tienes un talento excepcional, si eres mujer, pues no, no puedes hacer nada más. Entonces ese golpe de realidad que aún cuando lo hemos visto que seguimos hablando de todo eso, fue demasiado duro, intenso, interesante, y siento que esa idea principal que tiene la autora era súper bonita, pero pues el libro como que no terminé de conectar con él, y por todo esto le puse 3 heladitos de 5 heladitos. El siguiente libro que leí durante este mes de febrero fue Las alas de Sophie de Alice Kellen, un libro que desde que salió quería leer. Ustedes saben que yo disfruto mucho de esta autora, de la pluma de esta autora, y acá nos trae como una historia mucho más íntima, mucho más reflexiva, sobre la vida, sobre cosas que creemos que no pueden llegar a pasar, pero que pasan y que transforman absolutamente todos los planes que teníamos. Tenemos pues a una protagonista, Sophie, ella nos va a ir como contando a lo largo de la historia, intercalando entre el presente, una situación súper dura que está pasando que no la dice en la sinopsis, entonces no se las voy a decir a ustedes, pero tiene que ver como con su matrimonio y así, entonces está pasando en el presente, y pues nos va contando la historia desde el pasado también y de cómo llegaron a ese punto. Entonces me parece que esa conexión que hubo entre los dos tiempos estuvo súper chévere, porque vemos personajes que en el presente están como súper cambiados y los describen en el pasado y todo eso. Entonces es como ese proceso del paso a la universidad, de todo lo que esto implica, y siento que pude como acercarme mucho más a esta historia precisamente porque es una etapa que estoy viviendo, que no es en las condiciones óptimas, pero que entiendo como muchos de esos sentimientos de ser joven y ser libre de cierta manera y poder como comerse el mundo. Entonces esas escenas fueron como también súper bonitas. Y ahora, por eso de que tú conoces como el pasado, sabes cosas que Sophie no sabe. Entonces como que podemos tomarnos esto por dos lados, ¿no? Como súper interesante que ella esté como descubriendo sentimientos que tú ya conoces, o como demasiado predecible todo. A mí me pasó como miti, o sea, como que yo dije, aquí veo sentimientos que Sophie no sabe que existen, de cierta manera, pero pues ya se veía venir que los iba a descubrir tarde que temprano. Entonces, pues no sé, ustedes les comento esto y ustedes deciden a ver si eso sí es un buen recurso o no. Debo decir que a partir como del primer capítulo te cuentan
el secreto, el gran secreto, el problema por el que va a tener que pasar Sophie durante todo el libro. Y yo lo comencé, leí el primer capítulo y lo dejé como por 2 semanas porque tenía mucho miedo de que me rompiera. O sea, en serio que es una situación demasiado dura, inesperada y pues que prácticamente cambió absolutamente todo para Sophie. Debo decir que en este libro además hay amistades preciosas, o sea, realmente quedé fascinada con la amistad de dos personajes que son demasiado importantes tanto para Sophie como para la historia en general y como que esa amistad que se superpone ante todo, incluso a sentimientos que están naciendo, es súper bonito. Y es que Alice siempre habla como de la vida, del vivir, de la muerte, porque también forma parte de la vida, de todas estas cosas que a veces no queremos pensar, pero que igual están ahí, que van a llegar en algún momento. Entonces, no sé, siento que si nos queremos como poner reflexivos y ponernos a pensar sobre muchas cosas acerca de nuestra cotidianidad, estos libros como que nos invitan a eso y muchas de las enseñanzas que ella puso en su libro las guardo en mi corazón. También quiero como apuntar que Sophie trabajaba como en una editorial haciendo libros para niños y esto me pareció muy divertido y como que si tenemos veras escenas interesantes en la historia. Al final le puse 4 heladitos de 5 heladitos, fue un libro muy dulce, muy tierno que me enseñó cosas y me recordó, podemos también decir, cosas muy bonitas sobre la vida. Entonces si están necesitando algo así, están las salas de Sophie de Alice Kelly. Y llegamos al último libro que leí durante este mes, que se llama Altazor de Vicente Huidobro. Este libro lo leí por mi clase de literatura latinoamericana 2, me mandan a leer como un libro a la semana, entonces también los incluimos en este Grow Up y es básicamente un libro de poesía, aunque está dividido como en cantos. Los primeros me gustaron muchísimo, o sea, como que venía de leer poesía como de Vallejo en Trilce, como este tipo de poesía que me tenía como saturada porque no entendía nada, o sea, entendía muy poquito, me tocaba volver a la historia o a los poemas una y otra vez. Y con estos como que logré entenderlos y estaban escritos de una manera muy bella y además con un juego de lenguaje que caracteriza esta época de la literatura latinoamericana, muy interesante, que siento como que sí conecté muchísimo más con este poemario. Sin embargo, siento que pues era un libro como de que 150 páginas o más, entonces seguir como con este juego de lenguaje que ya había visto en un inicio y que al final yo decía como que me está pareciendo un poquito absurdo, sí, o sea, me pasó como esa transición de uy, súper interesante al principio y al final estaba como... Además son poemas y hay varios poemas que realmente logré sentir. De hecho en Instagram les compartí algunos de los poemas, creo que en el Reading Blog también, porque me parecieron muy bonitos sobre esta idea de que la vida es una caída libre. De hecho el libro se llama como Altazor, el viaje en paracaídas, creo, si no estoy mal, y esta idea de que realmente desde que naces estás cayendo. Me pareció como muy interesante. Además es un libro que te pone un personaje principal que es Altazor. Entonces en el principio vemos como al yo lírico, al poeta, como diciéndole a Altazor muchísimas cosas sobre la vida y así, y él es como el personaje que hila todas las historias. Entonces este recurso de crear un personaje para que hable por ti en la poesía me pareció como súper interesante. Entonces bueno, con todo esto que les acabo de contar, a este poemario le puse 3.5 helados de 5 helados. Y bueno, eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado mucho el video, que se hayan podido apuntar nuevas recomendaciones para esa eterna lista de pendientes que tenemos. Cuéntenme aquí en los comentarios cuáles de estos libros han leído, cuáles les llaman la atención, si les sorprendió alguna de las cosas que dije respecto a los libros, si a ustedes, por ejemplo, les fascinó El Reino del Revés, que siento como que va a ser el libro un poquito más controversial aquí. Pero bueno, fue una experiencia maravillosa formar parte de esta dinámica y bueno, ustedes pudieron ver todo eso en los Reading Blogs. Así que muchísimas gracias por llegar hasta aquí, nos estaremos viendo próximamente. Durante este mes sí vamos a tener 2 videos por semana porque tengo muchas ideas que quiero hacer, así que me voy a poner a grabar así súper juiciosa, a editar también para que tengan muchísimo más contenido. Así que suscríbanse para que no se pierdan de nada, síganme en todas mis redes sociales y bueno, todas esas cosas que saben que pueden hacer para apoyar al canal y a todos los proyectos que tengo y nos estaremos viendo a la próxima. Come seco. Si escuchan como bulla de fondo es porque le están haciendo cosquillas a mi hermana. No podemos hacer nada.